Pedro, he leído en el libro que hablas de longitudes de onda, un tema en el que no estoy yo acostumbrado a tratar dentro del yoga. ¿Me podrías explicar un poquito más? Sí, justamente es en el capítulo 8 del Mandala Oculto, cuando se habla de longitudes de onda. Y como muy bien has dicho, en el mundo del yoga y de la autorrealización, pues es un tema que nunca, por lo menos yo, tampoco había oído hablar, ¿no? Pero al principio tuve dudas, no sabía si poner este capítulo o no ponerlo, pero después me ha parecido que es muy importante, es decir, para la persona, es decir, que practica yoga, o para el buscador, es decir, tener una idea clara, una idea tangible, es decir, como es este concepto de longitud de onda. Y para aclararlo te voy a poner un pequeño ejemplo. En casi todas las culturas, el camino hacia la iluminación o hacia la autorrealización eso se compara, es decir, con el camino hacia una cumbre, ¿no? El ascenso, es decir, a una montaña mítica. Imaginemos que nosotros queremos hacer ese camino, vivimos en una ciudad y vamos a empezar, salimos desde casa, es decir, vamos a empezar ese recorrido. Bueno, ¿qué haríamos? Lo primero sería coger nuestro automóvil y salimos de la ciudad, posiblemente, es decir, por una carretera de interés nacional, las que se señalizan en color rojo, y ya entiendes por dónde voy, ¿no? Estamos hablando de Muladhara. Es decir, que es una vía, es decir, que tiene una gran longitud de onda o un gran ancho en relación con las vías que vamos a ver ahora, ¿no? Puede ser también una autovía señalizada con los mismos tonos. Después, según me adentro en el medio natural, encontraré una carretera autonómica de primer orden, de las que están señalizadas en naranja. Estamos ya en el segundo chakra, en el segundo centro energético, que es más estrecha, es decir, que la anterior. Y así iré pasando a una de tercer orden, autonómica de tercer orden, señalizadas en amarillo, que todavía es más estrechita. Seguiré por ella hasta meterme en el medio, cercano a donde está este parque natural, hasta que encuentre una gran barrera. La barrera, es decir, que separa a mi medio del parque natural. Esta barrera, es decir, que dentro de la acupuntura y la medicina china se le da muchísima importancia, es decir, porque lo que hace es separar en dos partes el ser humano, ¿no? La primera, es decir, que es la que hemos recorrido, y después la que se denomina normalmente, es decir, como parte superior. Pasando a esta barrera, es decir, nos vamos a encontrar una carretera también autonómica, en este caso de segundo orden, las que se señalizan en verde, y entonces esta carretera está relacionada directamente con Anahata y nos lleva al aparcamiento del parque natural. En el parque natural, como en muchos de los parques naturales del mundo, existen bicis de alquiler, y esas bicis me van a permitir recorrer unos anillos ciclistas, unos carriles bici, que vendrán señalizados en un plano, es decir, con la señalización normalizada, es decir, que es circulitos azules. Eso significa, es decir, que ya estoy en el chakra de la garganta, en este camino ascendente. Seguiré por estos caminos, por unas sendas todavía con un ancho determinado, hasta que cuando me introduzco en el interior ya del medio natural, habrá unos elementos mobiliarios, es decir, para volver a dejar las bicis, porque a partir de ese punto solamente, es decir, podré hacerlo andando. Seguiré unos caminos peatonales, unos senderos, con una longitud de onda muy estrechita, es decir, con un ancho muy estrecho, señalizados en violeta en muchos planos, entre rojo y violeta es como se señaliza normalmente en los planos topográficos, y por ese camino iré ascendiendo la cumbre hasta llegar ya a lo más sutil, a lo más alto.
donde el camino se convierte en blanco, es decir, el blanco de la propia piedra final, de la propia roca que configura la última parte de la cumbre, y que me va a llevar ya directamente, es decir, hasta el último paso, ¿no? Este ejemplo, como te comentaba, es importante para el practicante de yoga. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando empezamos yoga, lo empezamos en una carretera nacional. Todavía todo es muy denso. Y no está mal, porque esto me permite ir más rápidamente en mi camino. El asana es un elemento tangible, un elemento, es decir, que lo puedo palpar, es decir, que lo puedo visualizar y que lo puedo sentir mucho más fácilmente que otros elementos que son más sutiles. Con el tiempo empezaré a hacer pranayama. El pranayama está ya en esa gran barrera que me introduce dentro del parque natural. El pranayama es mucho más sutil y me va a permitir avanzar mucho más rápidamente. Su longitud de onda es mucho más pequeña. Y después entraré en la meditación. Es decir, la meditación es ya el camino sutil. Es muy difícil de seguir y poca gente es constante en su meditación continua. Es más fácil ser constante, es decir, con los asanas. A mí me gusta con los alumnos plantearles una serie de posturas que son muy fáciles de realizar y que están muy relacionadas con la propia silla donde tú estás trabajando con el ordenador. De tal forma, es decir, que en el momento de que acabas de escribir un correo, es decir, inmediatamente, es decir, te pones a hacer yoga y vas pasando hasta poder llegar y entrar en la meditación. Yo creo que este ejemplo, es decir, pues por lo menos da una visión importante de lo que es esa longitud de onda y por qué algunos guías siempre hablan de que tenemos que tender a ir haciendo longitudes de onda mucho más pequeñas si queremos conseguir una autorrealización. Pues muchas gracias por tu explicación.